Bienvenidos a todos y a todas a esta segunda temporada del ciclo Frente a Frente que organiza la Fundación Excelencia. Este ciclo es un espacio de reflexión, de aprendizaje, para exponer, escuchar y discutir temas de relevancia que hacen al desarrollo del hombre y de la sociedad. Por eso invitamos a los mejores pensadores, a los mejores intelectuales, a los hacedores de esta sociedad. Este ciclo, Frente a Frente, no sería posible sin la ayuda y la participación, desinteresada ayuda, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, por lo que a través de su secretario general, el señor Carlos Minucci, queremos expresar nuestro sincero reconocimiento y agradecimiento por el acompañamiento en esta actividad, que no hace más que volver a demostrar el compromiso de APSE para el quehacer cultural. Esta noche, en el comienzo de la segunda temporada del ciclo Frente a Frente, tenemos el agrado de presentar a una gran escritora y periodista. Ella nació en Buenos Aires y desde el 2007 que dirige el Centro Cultural Caras y Caretas. Y desde el año 2016 el equipo de investigación de las universidades de Avellaneda, de Quilmes, de Hurlingham y de Florencio Varela. Fue directora ejecutiva de Radio Nacional, consultora y analista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, también docente de TEA en investigación periodística y docente de la maestría de Clarín, Universidad de San Andrés, Universidad de Columbia. Publicó más de 20 ensayos y crónicas. Entre otros podemos nombrar El burgués maldito, El saqueo de la Argentina, El enigma Perota, Menem, La patria, Sociedad anónima y muchos más. También fue libretista y directora en trabajos de cine. Fue jurado en el Premio de la Casa de las Américas en Cuba y también en el Premio Conex de Letras. Es una brillante y extensa labor que hoy tenemos el placer de disfrutar y seguramente la abrazará y le dará la bienvenida como corresponde el presidente de la Fundación Excelencia a María Seoane, Ricardo Lindo. Bueno, creo que Victoria ya dijo todo. Yo voy a agregar dos cositas nada más. La primera, el agradecimiento a la compañera, pero tengo el honor de que es una amiga. De estar aquí, de participar con nosotros. Y a ustedes les agradecemos que estén presentes aquí. Como lo dijo Victoria, esto va a ser un ida y vuelta. Y todo lo que quieran preguntar después, pregúntenlo. Lo que sí, presten mucha atención, porque no nos debemos perder una oportunidad de contar con María. Así que, bienvenida. Esta es tu casa, este es tu auditorio. Estamos a disposición y agradecidos. Aníbal, ¿hay que agregar algo más? Listo, bueno. Perfecto. Adelante, Victoria, con el segundo paso. Gracias. Bueno, tenemos aquí para compartir de puño y letra de María Seoane Historia política del periodismo argentino, 1810-2015, y lo vamos a compartir con todo el auditorio. La historia del periodismo y de los medios de comunicación es también la historia de la política, entendidos como los instrumentos para la circulación y difusión y establecimiento de creencias que constituyen la cultura de una sociedad determinada en un periodo histórico determinado. El presente libro tiene como objetivo analizar y describir el largo proceso de constitución de esas creencias a las que llamaremos cultura dominante, a través de los instrumentos del periodismo y del sistema de medios de comunicación que lo contuvo y lo contiene, desde la prensa gráfica hasta los dominios de la era audiovisual en el periodo histórico comprendido entre la Revolución de Mayo de 1810, en el siglo XIX, hasta las postrimerías de la segunda década del siglo XXI. Es posible afirmar que el periodismo gráfico que predominó
en el formato de revistas, diarios y folletines durante todo el siglo XIX, hasta la aparición de la radio como un medio audiovisual hacia 1930, siguió la misma matriz: ser el reflejo de las ideas de cambios revolucionarios, reflujos conservadores, agitaciones sociales. El surgimiento de la prensa en la Revolución de Mayo debía ser silenciado por el oscurantismo represivo, Antonio Zini, del virreinato. Los revolucionarios de Mayo sabían que ningún movimiento político podía prescindir del uso de la prensa como movimiento fundamental del proselitismo. Zini sostiene que la influencia, desde el comienzo de su misma historia en Argentina, del periodismo político depende no solo del desarrollo de la técnica, sino de la propiedad de la técnica y del servicio de los dueños de la técnica a las ideas políticas que defienden y que predominan. En ese sentido, la marca del periodismo en la Argentina desde el siglo XIX es un periodismo de oposición al Estado absolutista y también, al mismo tiempo, de generación del Estado de la comunicación para el mantenimiento del orden constituido. Manuel Belgrano, un héroe de la Revolución de Mayo, fue el primer periodista argentino, desde 1793 hasta 1800, con sus envíos de correo mercantil de España y sus indias, o cuando en las vísperas de la Revolución de Mayo escribió en el Correo del Comercio. Desde entonces, y a partir de la creación como vocera de la Revolución de Mayo por Mariano Moreno, de la Gaceta de Buenos Aires. Las plumas de los próceres, Belgrano es un chispero, un conspirador político, utilizaron la prensa escrita para la batalla revolucionaria. La idea de la prensa moderna como actividad social crítica, independiente del poder político, pero sometida a los poderes económicos que financiaban su desarrollo, surgió a fines del siglo XVII en Inglaterra y se consolidó a lo largo del siglo XX, hasta la existencia misma de las corporaciones mediáticas de la actualidad. Es el surgimiento y la consolidación del gigantesco crecimiento del poder económico y político de las burguesías locales lo que determinaron el desarrollo del periodismo. Como opositor del poder político en beneficio de las burguesías locales o una fracción de las burguesías locales. El objetivo de esas burguesías es transformarse en grupos de presión que marquen el paso de su relación con los estados, concebidos como el poder público que involucra el interés del conjunto de los ciudadanos. De hecho, a partir del año 1880 en la Argentina, terminando el proceso de las guerras civiles y con el comienzo de la organización nacional, será la burguesía agroexportadora del puerto de Buenos Aires y de la Pampa Húmeda la que controle todas las imprentas y construya una prensa que difumine en la sociedad sus intereses de clase para ser inoculados al conjunto de la población. Patricia Terrero, en Modernidad y Comunicación Masiva, ratifica esta idea sobre la base material con que las burguesías construirán su gigantesca maquinaria de reproducción ideológica a través del periodismo. La historia de la tecnología moderna y del desarrollo de la tecnología de la comunicación e información no es otra cosa que la historia de la constitución del modo capitalista de comunicación. Es decir, que es esa burguesía la que da lugar a la existencia de una prensa opositora al poder político, para dar a publicidad los actos de poder y criticarlos en nombre de la opinión pública. Está claro que el periodismo político nace en la modernidad del mundo y de la Argentina como la necesidad de los grupos de poder de sacudirse el poder absoluto del Estado. Primero colonial y luego revolucionario, en tanto
el Estado revolucionario del período que signó hasta 1880 la constitución de una clase social dominante en la Argentina basada en la renta de la tierra y la asociación de los capitales ingleses y luego norteamericanos. Necesitaban definir la defensa de sus intereses, delegándolos en el complejo e inescrutable nombre de opinión pública. La prensa moderna nace a fines del siglo XIX y consiste en constituirse, por ejemplo, el diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre, en el doble carácter de órgano ideológico de la burguesía y de empresa burguesa que debe vender servicios y contenidos a un amplio público lector, al que al mismo tiempo convence de sus valores, que sus valores son los valores de toda la sociedad. Este núcleo esencial del periodismo, entendido como empresa y entendido como arma de reproducción del poder económico y cultural, está en la base de la determinación de la relación tensa entre el poder privado y el poder público en la historia argentina. Durante el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, el desarrollo del periodismo como arma de constitución crítica del poder, tanto económico de las grandes corporaciones, como del poder político, entendido como el espacio de lo público en casos de la República Democrática o del poder dictatorial en caso de las dictaduras militares, signa la cuestión cerval que va a tratar este libro. La inclusión de tecnología, ampliación de público, explicitación de intereses sectoriales o minoritarios, con la incorporación de nuevas tecnologías, la constitución de corporaciones mediáticas como monopolios de la información, el Grupo Clarín, y por ende, centros de manipulación de las creencias de una sociedad. Se desarrolló en la Argentina desde la constitución de la burguesía agroexportadora hasta la necesidad de la sanción de una ley antimonopólica en la primera década del siglo XXI, en el entendimiento de que a través de la venta de un sofisticado producto llamado bienes simbólicos, los mecanismos de dominación del capitalismo argentino se transparentaron como nunca antes en la historia. Este libro abarcará la historia de la producción de los bienes simbólicos que determinan las creencias de una sociedad a través de la herramienta del periodismo producido por grupos económicos, políticos y sociales desde comienzos del siglo XIX hasta las posimetrías de la segunda década del siglo XXI. La entrada de la Argentina a la era de la tecnología y la sociedad de la comunicación a través esencialmente de la propiedad privada de los medios de producción de la información y de los contenidos, también llamados bienes simbólicos o creencias, hace central su deconstrucción para comprender el destino democrático o no de la sociedad en el que se desarrolla. El desarrollo del sentido de las expresiones libertad de prensa y de expresión en la producción capitalista de los medios de comunicación tendrá también el sentido de apropiación cultural de las clases dominantes a través de la hegemonía en la producción de creencias y de libertad, a través de la limitación de esas corporaciones con leyes que desmonopolicen la producción y circulación de bienes simbólicos, creencias o contenidos de la información. Es entonces la restitución de la idea de libertad en la producción de contenidos públicos la que guía el entendimiento y el desentrañamiento de la historia política del periodismo argentino. María Ciurame. Les puedo asegurar que yo nunca podría hablar así tan de seguido, solo cuando escribo cosas. Es verdad, es verdad. Esto es el prólogo. Me pareció muy atinado traerlo porque de eso se trata, ¿no? Historia política del periodismo.
el prólogo de un libro que estamos haciendo con un equipo de periodistas que está promovido, financiado. Uno dice financiado y piensa en grandes financiamientos, pero no. Avalado por la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Hurlingham y la Universidad de Florencio Varela. En realidad, cuando digo financiado, quiero decir, hicieron una vaquita para que este proyecto existiera, ¿no? Entre esas universidades. Entonces, abarca efectivamente desde el periodo de 1807 hasta la actualidad. Y tomamos todo ese periodo porque nos pareció que había que deconstruir, cuando marchamos hacia realmente la comprensión, digamos, es como si en el mundo de la ciencia se hubiera comenzado en el siglo XIV a ver el desarrollo de la cadena de ADN y en el siglo XXI se haya llegado a la decodificación total de esa cadena, ¿no? De cuántos millones de cromosomas hay, ¿no?, en el código genético de lo humano. Estudiar un periodo tan largo, el comportamiento de un proyecto de comunicación, permite entender claramente cuáles son las marcas genéticas del desarrollo en esta sociedad del periodismo con el poder, del periodismo con la política, y además cómo se constituyen las empresas que son las sostenedoras de la actividad en el capitalismo y cómo son los mecanismos de construcción de sentido. Nosotros tenemos que tener claro, y creo que no se tenía claro hasta este momento del capitalismo, hasta el momento en que las empresas periodísticas se transformaron en grandes corporaciones que no están solo vinculadas a la comunicación de manera vertical, sino que están integradas a distintas áreas de comunicación, a distintas áreas de producción de manera horizontal, que van desde el agro hasta los bancos, como el Grupo Clarín, por ejemplo, ¿verdad? Tiene Expoagro y tiene intereses en el Banco Macro, ¿no? ¿No? Están integradas así horizontalmente. En ese sentido, uno puede llegar a la conclusión de que recién en este momento es posible entender cómo la producción de información es en realidad la producción de un bien simbólico que implica creencias, que lo que se reproduce cuando se reproduce la información son creencias. No es el dato solo, sino la línea editorial determina que el dato se priorice, que el dato se cuente de determinada manera. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En esta semana se descubrió que el señor Arriba, jefe de inteligencia, jefe de espías estatales, había sido denunciado por recibir $850.000 de coima de un coimero, empleado de una gran empresa de Brasil constructora que se llama Odebrecht, ¿no? Para el soterramiento, para conseguir la posibilidad de que el Estado argentino financie el soterramiento del Sarmiento, el tren Sarmiento. ¿Qué quiere decir que financie? Quiere decir que el Estado sea el que pusiera el dinero para hacer ese proyecto y no empresas privadas. Ahora bien, la historia ustedes saben cuál es de Odebrecht. La historia es que en el año 2013 los brasileños, esta gran empresa, ofreció ser socio del Estado argentino para hacer el soterramiento de Sarmiento. El gobierno de Cristina exigió avales internacionales para la obra antes de que el Estado argentino pusiera los $3.000 millones,
o 45.000 millones de pesos, a cambio actual. Pero los avales, y la parte argentina era IEXA, o sea, el grupo Macri, Calcaterra, Macri. Pero los avales nunca aparecieron, por lo cual Cristina nunca firmó la posibilidad de ese contrato. Un mes después, 2 meses después, o 3, de la asunción de Macri, Macri decide firmar el decreto de que el Estado argentino dé los 45.000 millones de dólares para el soterramiento de Sarmiento. Y se lo da a Odebrecht y a IEXA, a su primo Calcaterra. O sea, se lo autoadjudica, ¿verdad? En ese periodo, entre febrero de 2016 y mayo de 2016, es cuando Odebrecht le da 850.000 dólares de coima a Rivas. Ahora bien, ¿qué es lo que aparece increíblemente en el portal, por ejemplo, de Perfil? O en Clarín, cuando aparece la denuncia sobre Rivas, aparece la foto de Cristina con la noticia de que el fiscal Delgado le giró al juez Casanero, que tiene la causa, la cinta grabada o las constancias del encuentro entre Cristina y el representante de Odebrecht. No aparece la foto de Rivas, no aparece Rivas, la información de Rivas. Aparece en medio del escándalo la foto de Cristina ligada a Odebrecht. ¿Cuál es la comunicación ahí? ¿Cuál es el mensaje? Hay un escándalo de corrupción. El gobierno kirchnerista es el que hizo el acuerdo con Odebrecht. Bueno, esto se llama producir creencias. Si esto se multiplica de manera sistemática, con editores entrenados en los intereses de las empresas en las que trabajan, con un comando unificado, porque yo lo que les quiero decir es que no hay nada más parecido a un cuartel que un diario o una redacción periodística. Hay coroneles, ¿no? Que son los editores, hay jefes que son los generales, que en general son los que se reúnen con los dueños. Los secretarios de redacción son los tipos. El secretario del editor general del diario Clarín se reúne todos los días con Mañeto antes de la pauta de la organización del trabajo diario, porque la evaluación es la evaluación de un partido político sobre su influencia en la realidad, con las herramientas que tienen como partidos políticos, que son la producción de bienes simbólicos, de creencias, ¿no? de noticias que induzcan a pensar determinadas cuestiones, porque las sociedades no tienen los antídotos personales. Si uno está por la calle y dice llueve, y está con un amigo y sale a la calle y no llueve, le dice al amigo, no llueve. La experiencia directa no es la experiencia de la comunicación. La experiencia de la comunicación es una experiencia indirecta. Es una experiencia absolutamente difuminada, en la cual hay un acto de fe, como el dólar estadounidense, ¿no? En Dios yo creo, en good we truth, ¿no? We trust, ¿no? O sea, nosotros creemos. Bueno, hay un acto de fe en creerle al medio que le cuenta algo, porque si le dicen que a 500 kilómetros de su casa hay un hombre que se prendió fuego, y no está en las fotos, ¿no? Usted no tiene posibilidad de refutar. Entonces, hay un acto de fe en creerle al medio que usted compra. Bueno, lo que está pasando ahora, digamos, es que en los últimos años, sobre todo a partir de la ley de... Lo que ha pasado es
Yo voy a ser un poco esquemática para terminar de sentar. Nosotros hemos tenido, lo que ha pasado con el neoliberalismo es como una fractura expuesta de la comunicación, el neoliberalismo. ¿Por qué? Nosotros tuvimos 3 olas neoliberales. Y en cada ola se constituyó un poder mediático determinado, con una influencia determinada. Por ejemplo, la primera gran ola neoliberal ocurrió en el año 76. ¿Qué quiere decir esto? En el año 70, digamos, si no se entiende, porque las grandes olas neoliberales se asientan en cambios materiales determinados, en cambios en la correlación de clases sociales y de fuerzas, en las clases sociales y en los poderes políticos, pero sobre todo se asientan en lo que se llama, para que exista apropiación simbólica, tiene que haber apropiación material. Y esa apropiación material es la apropiación de la renta. Entonces, en el año 72 ocurre un cambio en el capitalismo a nivel mundial. Quiero aclarar, en paréntesis, que estos cambios que se dan en nuestro país se dan en la región, siempre son simultáneos, porque la región, Latinoamérica, es un bloque sometido a presiones imperiales sucesivas, neocoloniales primero, imperiales después de la Segunda Guerra, con la aparición de Estados Unidos como imperio hegemónico en el planeta. Por lo cual, considerados ya un patio trasero, todos los cambios en nuestro continente se dan de manera simultánea políticamente, ¿no? Ahora también, bueno, el 76, en la ola de todas las dictaduras del Cono Sur, ¿verdad? Bueno, entonces eso no hace falta repetirlo, pero les decía que en el año 72, a nivel del capitalismo se produjo un cambio. La crisis del petróleo lo que hace es producir una sobreabundancia de dólares. Y esa sobreabundancia de dólares implicaba la necesidad de conseguir una rentabilidad que superara la que se tenía hasta ese momento del capitalismo, basada en sociedades industriales, donde no solamente estaba la apropiación del trabajo de manera directa en la plusvalía, sino la apropiación del trabajo y la multiplicación del interés del dinero como última resguardo del valor. Entonces, lo que sucede es que cambia la relación entre los países en desarrollo, como nosotros, que cambiábamos materias primas por maquinarias, ¿no? Y teníamos un problema serio de, como dice Samir Amin en un trabajo extraordinario, se llama la acumulación capitalista. Teníamos un problema de deterioro de los términos de intercambio. Pero esta era una sociedad industrial, o semi-industrial, o industrializada, con estructuras obreras, ¿no? con estructuras fabriles. Había que cambiar esa matriz para que el capitalismo, el imperio, pudiera exportar dinero en vez de maquinarias. Y entonces lo que se produce en ese cambio, debe producirse forzosamente un cambio en la matriz de distribución del ingreso. El golpe del 76 en Argentina, que se comienza a preparar activamente, no hablo de las características políticas que todos sabemos, se comienza a preparar activamente a partir del año 75. En el momento es que hay 2 parámetros centrales para entenderlo además, cómo se produce el cambio. ¿Qué es el cambio? Que es que en ese momento en Argentina la participación de los trabajadores en el ingreso nacional era del 49.5%, casi el 50-50, ¿no? De capital de trabajo. Y el nivel de desocupación era 6,3. Ese nivel de distribución de la torta era insostenible para las clases dominantes.
necesitaba modificar esa distribución del ingreso. Perdón. Pero una sociedad muy compleja, con sindicatos muy estructurados, con cuerpos delegados combativos y con una oposición armada, la guerrilla. Por lo cual, la respuesta del Estado terrorista fue eso, un Estado terrorista. ¿Qué comportamiento tuvo la prensa en ese momento? El silencio, la construcción del silencio. Perdón porque estoy con la gripe. Bueno, la construcción del silencio. Pero en ese silencio, para las empresas periodísticas tuvo un precio. El precio fue que la dictadura les dio papel prensa. Ese silencio tuvo un costo para el poder político. El costo fue papel prensa. Esto es muy importante. Yo estoy bien, ¿eh? Lo que pasa es que me pica la garganta. Estoy muy bien. Lo que pasa es que eso también... 2 minutos. Ciclo. ¿Patilla? Yo tengo. No, toma una pastilla. No, acá tengo. Tengan un poco de paciencia, no estoy enferma, estoy gripada con un ataque de alergia. Con este gobierno. Con este gobierno. Bueno, aparte de eso, estamos enfermos con este gobierno. Bueno, Era alergia que tenemos acá. Tremendo. No era alegría, era alergia. No. Me van a tener paciencia, porque esto es interesante o se están aburriendo. ¿O se están aburriendo? ¿Me quedo? No, yo les decía que entonces ese fue el precio, el silencio. O sea, ellos no podían decir que no se estaba matando gente, ¿no? En Clarín. ¿Qué? Es sensible, ellos no podían decir que no se estaba matando gente, pero lo que por ejemplo decían era que habían abatido extremistas que se habían defendido, ¿no? O sea, daban la información, pero omitían las razones. Bien, esto produjo la primera concentración, este modelo neoliberal que produjo una transferencia brutal de ingresos, que en el primer año de Martínez Dios pasó esa torta del 49,5 a 28,2. O sea, se transfirieron 20 puntos de los sectores populares a los sectores dominantes, esencialmente agroexportadores. Y contaron en esta alianza con las empresas extranjeras, Mercedes-Benz, General Motors, los bancos que comenzaban a establecerse, el Boston, algunos bancos, el Citi, las financieras que comenzaron a abrirse, porque ahí está. ¿Cuál es la característica central de la espada flamígera de la economía cuando hay un modelo neoliberal? El mecanismo es la deuda externa. Es la deuda.
La deuda. Porque el objetivo de transferir masas de ingreso a los sectores dominantes sin que los sectores dominantes aporten debe ser sustituido con deuda. Y además, la deuda sirve para pagar tasas increíbles y comenzar el ciclo de la fuga de capital en función de la concentración cada vez más alta de los ingresos. Los paraísos fiscales existieron siempre, pero sobre todo empezaron a existir a partir de la posguerra. Esto fue la característica. Los medios, entonces, ahí aparece Clarín y La Nación como los grandes grupos hegemónicos. Esto no lo pierdan de vista porque esto explica el fallo del 2 por 1. Y voy a decirles por qué relación tiene. Esa apropiación de papel prensa, ¿no?, sigue siendo considerado un crimen de lesa humanidad todavía. Hay denuncias, está en la justicia. El secuestro de los trabajadores de Ledesma con los Blaquier. Todos ellos configuraron el equipo que integró, el equipo civil que sostuvo el Estado terrorista. Por lo cual, Mitre, Mañeto, Ernestina de Noble, Ledesma, el de Bahía Blanca, Mazot, los Bullrich, algunos otros empresarios que ahora los Martínez de Oz, los Brown, todos ellos tienen causas donde están acusados de delitos de lesa humanidad. Los empresarios de General Motors, de Mercedes-Benz. Y las causas de los delitos de lesa humanidad pueden ser declarados inconstitucionales las causas acá en Argentina, pero a nivel internacional los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. Por lo cual el peligro no es que vaya preso el señor Mañeto, el peligro es que a nivel internacional le confisque Suiza los bienes. Es interesante, ¿no? ¿Por qué tuvieron que hacer un fallo tan horroroso? No era por los viejitos, era para borrar las huellas de los delitos de lesa humanidad, exculpando a los civiles. Ese es el objetivo final. Por eso Morales Solá dijo: perdimos una posibilidad histórica. En una editorial. ¿Qué quiere decir con perdimos una posibilidad histórica? Perdimos la posibilidad de proteger a los nuestros de una condena de delito de lesa humanidad. Porque la perdieron. Porque lo que pasó el otro día con la manifestación del 10 de mayo es algo imborrable en la historia argentina. ¿Por qué? Porque los argentinos tenemos solo 2 pactos civilizatorios en toda nuestra historia. Siglo XIX, educación pública. Siglo XX, nunca más. Hace 60 años que quieren destrozar la educación pública y no pueden. La hacen pomada, la cuestan, se levanta un poco más, vuelve, pero no pueden. No logran que esta sociedad acepte que no exista la educación pública, laica y obligatoria. No lo logran. Y el otro día, el 10 de mayo, lo que ocurrió es que la sociedad dijo, 40 años después de aquella masacre, no van a lograr que aceptemos la impunidad. Eso me parece que es importante porque está en la base de la posible reconstrucción moral y política de la Argentina. Y fíjense que en los últimos tiempos las 2 movilizaciones más importantes tienen que ver con estas 2 cosas, ¿no? Es interesante unir. Bueno, volviendo al tema, la primera ola neoliberal entonces nos da medios que tienen en sus manos, a partir del chantaje al poder público
que en este caso era la dictadura, a partir del servicio del silencio, se quedan con una herramienta central de producción monopólica, que es el papel de diario. Esa es el primer escalón de concentración. O sea, cada ola neoliberal va a traer más poder a estos grupos. Sobre todo, que nosotros nos enfocamos en el poder de los holdings de comunicación, ¿no? Mediáticos. La segunda ola neoliberal viene con el menemismo. La primera privatización del menemismo es Canal 13 a Clarín. Ya estaba claro el mecanismo de extorsión. Ya estaba como aceptado públicamente. No era como vergonzante ya. Ya era como el juego del toma de daca, era como público. Bueno, entonces me anticipo, Menem se anticipó, le dijo: yo te doy Clarín, yo te doy Canal 13 y tranquilo. Con la dictadura tuvieron que pasar unos años, un par de años, hasta, ¿no? Canal 13, o sea, el Grupo Clarín inicia su concentración a nivel audiovisual. Radio Mitre, que se le entregan en unos terrenos del ejército. Esa segunda etapa del neoliberalismo ya no fue por la estructura industrial de la Argentina. Fue por los bienes públicos, por el patrimonio social en manos del Estado argentino, la privatización de empresas, agua, energía, petróleo, fue lo que tocó. En ese periodo entonces se produce la concentración de Clarín y La Nación como medios de comunicación audiovisuales. Pero además, esas empresas comienzan a integrarse oligopólicamente en otras actividades, en bancos, en Expoagro, etcétera, etcétera. Y en esta tanda, ahora bien, ¿qué pasa? En el periodo del kirchnerismo se vio profundamente la necesidad de condicionar la concentración monopólica. ¿Por qué? Porque la concentración monopólica implicaba la posibilidad de terminar, sin posibilidades de refutar, la producción de bienes simbólicos. Cuando un diario dice fulano de tal es un asesino o es un corrupto, está produciendo un sentido. Entonces, la necesidad de la desmonopolización tiene que ver con la posibilidad de contener una forma de esclavitud neoliberal, que es las creencias establecidas como verdades por grupos concentrados. Todos saben lo que pasó con la ley de medios y la llegada de Macri. Este turno neoliberal es más brutal. ¿Por qué? Estoy bien, ¿eh? No me pasa nada. Me pica la garganta. No me puedo rascar, entonces tengo que toser. Cuando no pueda pensar voy a estar mal, pero como puedo pensar estoy mal. Entonces le decía que es más brutal. ¿Por qué? Porque justamente para ingresar al nuevo turno del neoliberalismo,
después de un proceso de reconstrucción de lo público, después del último saqueo neoliberal que terminó en el 2001. Había que hacer un gran esfuerzo desde el punto de vista de la instalación de sentido común, de creencias en la sociedad. Y eso llevaba entonces a un desenmascaramiento mayor del poder emisor de los diarios. Por lo cual, en un momento, 2009, alguien dijo que te pasa Clarín, ¿estás nervioso? Y ahí empezó un proceso absoluto de desenmascaramiento, donde estaba claro que el Grupo Clarín se transformaba en un partido político de oposición al servicio de un proyecto y de un plan que comenzaba a encarnar el grupo más concentrado de poder económico, vinculado al capital financiero a través de la renta extraordinaria, que fue la 125 y el 2008, ¿verdad? Es decir, que fue los sectores agrarios, la agroindustria, los agroexportadores. Ese bloque agroexportador financiarizado en el periodo previo, con su asociación con el capital simbólico que implica un gran medio de comunicación como el Grupo Clarín, estaban delineando el eje de poder que está gobernando hoy. Tardaron 6 años, 7 años en hacer esa alianza. Entonces, ahora, ¿qué pasa con este bloque de poder? Lo mismo, pasa lo mismo, que es la deuda externa. Bueno, ¿saben? La deuda de la dictadura terminó con 46.000 millones. La deuda en el Menemato terminó con 200.000 millones, ¿no? La deuda ahora ya llevamos 180.000 millones y estamos en 1 año y medio. Contraen 150 millones de dólares de deuda por día. Si uno lee el boletín oficial, yo lo leo, sabe todo esto. Porque ahí no se puede mentir, ahí no. Mientras se produce una brutal transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados. Y la mitad de ese dinero se fuga en un nuevo ciclo de acumulación de capital. Sí, el Grupo Macri terminó la dictadura, empezó con 7 empresas, terminó con 47, previa estatización de la deuda del grupo de 980 millones de dólares que pagamos todos los argentinos. Este periodo va a terminar tremendo, pero las leyes de lesa humanidad van a alcanzar a estos bandidos, saqueadores, que van a tener que responder con sus bienes y su libertad. Porque no hay otra posibilidad, ya no hay otra posibilidad. Entonces, lo que pasa con el Grupo Clarín es que durante todo ese proceso se va poniendo a tono con la producción simbólica que necesita. Entonces, un paradigma extraordinario de esto que les digo es el caso Nisman. Cómo se monta esa gigantesca operación entre los sectores del PRO, el poder internacional, Estados Unidos, Israel, y el poder local, sostenido por el diario Clarín y La Nación, en cuanto... qué bueno, gracias. Bueno, yo no sé qué más decirles, lo único que les puedo decir es que hoy es muy difícil ya para la sociedad en su conjunto que la producción de bienes simbólicos que hace el diario Clarín esté desligada del sostenimiento de explotación de este régimen. Además, porque ahora esta ronda neoliberal primero fue por la estructura industrial, después fue por el patrimonio social de las empresas del Estado, ahora va por los recursos naturales. Entonces sí, porque acaban de poner de garantía de renunciar a la soberanía en Vaca Muerta, en Reserva Acuífera y en 2 tribunales, no en uno. En tribunales de Nueva York y en tribunales de Londres, por las dudas que nos escapemos.
de uno, porque en el segundo turno no estaban los tribunales de Londres. En la época del menemato no tuvieron los tribunales de Londres. Ahora los puso el gato. Entonces, eso es lo que está pasando en realidad. Estamos transfiriendo a razón de 4 puntos o 5 puntos por semestre de ingreso a los sectores concentrados. El diario Clarín y La Nación y toda la prensa circulante, como el Perfil, que les cuento esto de Arribas, Cristina, una cosa alucinante, ya no disimulan, digamos, está claro el juego, están alineados, protegen este gobierno, no lo dicen sus editorialistas, lo retan además, ¿no? Son como los militantes que le dicen a su jefe político, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? El juego de la producción de sentido, entonces, se va a dar cada vez más en el terreno de lo social y lo cultural, en nuestras organizaciones de base, en nuestras organizaciones políticas. Curiosamente, el antídoto extraordinario del neoliberalismo es que es como el retrato de Dorian Gray. Cuanto más se acercaba a ser más perfectamente bello, más se destruía más se destruía a sí mismo, ¿sí? Acelerando el tiempo de la muerte, ¿no? Era cada vez más bello, ese retrato era aceleradamente cada vez más horrendo, hasta que en el punto el retrato aceleraba el deterioro de la vida y aceleraba su muerte. Acá pasa lo mismo, el juego ya está claro. Cada vez más va a ser imposible cubrir, ¿no? Manipular. Y me parece que eso es una gran noticia. Va a producir todavía mucho sufrimiento la venta de creencias que despisten a las sociedades. Pero la concentración brutal y veloz del capital financiero, que hace que 80 personas en el mundo concentren la riqueza de 3.500 millones de habitantes, con una de las inmoralidades más brutales de la historia de la humanidad, porque con el esclavismo no teníamos los medios para producir, ¿no? Ahora sí. Y me parece que aquí se va a producir también una explosión, un salto por los aires que va a implicar un nuevo diseño de país, de sistema político y de cultura. Bueno, ya está, no hablo más, chao. Bueno, no estaba equivocado cuando dije que había que escucharla. Estamos ahora a disposición del auditorio para que alguno que quiera hacer una pregunta la haga y trataremos de dar la respuesta. ¿Hay alguien? Adelante. Subí un poquito la voz, por favor. Perdón que no hay micrófono ahí. Decíamos que tenemos una incapacidad manifiesta, y no es una cuestión de egos, del lado de los medios alternativos, de los medios comunitarios, que estamos reunidos en las situaciones y que tenemos, digamos, predisposición a comer que están juntos todo el tiempo, pero no logramos articular la capacidad de golpear con la precisión, la contundencia y el sentido de oportunidad que ellos lo hacen. Quizás porque hay demasiados temas y cada uno se toca el suyo, quizás porque no hay una voz que
Primero, la reconstrucción de los medios públicos en el periodo anterior fue muy importante. Porque si no, tampoco hubiéramos tenido el 49% de los votos. Sin esos medios públicos que hubieran fidelizado tanto a nuestras audiencias. Las audiencias, quiero decirles, que están segmentadas. Hay una parte de las audiencias que es capturada, pero hay otra parte de la audiencia que busca dónde está representado. Busca. Quiere escuchar Radio Nacional, o quería. Quiere escuchar el gato, quiere escuchar al gato silvestre, quiere escuchar a Navarro, quiere escuchar a... Y hay otro que quiere escuchar a la nata. O sea, y va, y lo va a buscar. Porque reafirma sus convicciones. Hay una gran masa que está flotando igual. Digamos, me parece que hay una berretada que surge del desarrollo de los medios de comunicación que tiene la impronta anglosajona. La idea de libertad de expresión, de información, se supone que solo está en manos de los privados. Entonces, se pergeñan siempre medios públicos que tienen que dar patente de objetividad, ¿no? Y reproducir no solamente la cadena privada, sino además la cadena pública, todo junto, para que sean objetivos. Cosa que favorece solo a la cadena privada, que no tiene obligación de reproducir los medios públicos. Entonces, si Cristina no hacía cadena nacional, la sociedad no se enteraba, porque Radio Mitre, o cadena oficial, porque Radio Mitre no estaba obligada a poner los discursos presidenciales, que no sean una ley de cadena nacional. Ley que molesta, porque la ley de cadena nacional puteaban contra la cadena nacional, porque no podían zafar porque era una ley. Porque si no hubiera estado la ley, tampoco la escuchábamos. En una radio como Mitre que tenía el 50 de share, o sea, que de toda la gente que estaba escuchando radio en Capital y Gran Buenos Aires, la mitad de la gente escuchaba a Mitre. ¿Cómo hacer con esas cabezas? ¿No? Me parece que perdimos varias oportunidades y tratamos de hacer bien dentro de la ley de los medios públicos, pero elegimos mal los actores en los medios privados. No voy a pronunciar el nombre horrendo del señor Spolky, por ejemplo, ¿no? Que se apostó a que empresarios privados inescrupulosos, ¿no?, con dineros del Estado, pudieran construir medios que estuvieran a la altura de las circunstancias. Me parece que no tuvimos mucho tiempo, pero tampoco tuvimos una decisión política que desde el Estado, cómo reconstruir los medios públicos y apostar a reconstruir cadenas de comunidades informativas sostenidas por el Estado durante años. Ahora ya lo sabemos, es lo que tenemos que hacer inmediatamente, aparte de expropiar los medios monopólicos y hacer una ley antimonopólica. No sé, es un poco de eso. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Adelante. Sí. Hola. Sí. Gracias. La ley de medios. O sea que la ley de medios no contenía la necesidad de nuestros deseos como ciudadanos argentinos con respecto a los monopolios. Porque si fue una ley aprobada por ambas cámaras, ¿cómo puede ser que haya sido derogada por un decreto? Ahí yo creo que teníamos, se me ocurre pensar, y no es una ocurrencia, pero tal vez mi falta de conocimiento me llega a usar la palabra ocurrencia. Creo que nos faltó peso
con respecto al conocimiento del derecho en todo esta cuestión de la frecuencia de comunicación hacia el pueblo argentino? No, yo no sé si es un tema legal. Es un tema estrictamente político. Porque las leyes son reflejos. Yo tuve una vez una discusión con Raúl Alfonsín, gallego al que quise mucho, sinceramente, pero me peleaba mucho con él. Pero yo lo respetaba y lo quería, realmente. Y me peleaba mucho, me decía, pero decime, Raúl, ¿pero qué necesidad tenías de legislar para la impunidad? Con la obediencia debida y punto final, ¿por qué no diste un indulto? Y entonces él, desde su sabiduría política, porque era un gran dirigente político, con convicciones que a uno podían gustarle más o menos, pero era un gran dirigente político. Me dijo, porque mira, las leyes solo expresan correlación de fuerzas. Existen unas y pueden ser derogadas por otras. Pero de los indultos de un perdón presidencial no se vuelve. Yo no entendí lo que quiso decir y creo profundamente eso. Creo que son correlación de fuerzas políticas. Pero hay una decisión política que determina que esa ley valga o no valga. Nosotros creo que no entendimos cabalmente lo que significaba expropiar papel prensa. Que hubiera cambiado además la relación con el holding. Era posible hacerlo, inclusive pagándole, porque había una ley del Congreso que determinaba el interés nacional para la producción de papel, ¿no? Porque hay una causa de delito de lesa humanidad con la apropiación. Se demostró que se vendió a precio vil de la familia Greiber. O sea, era posible expropiar, inclusive pagando. Y no se pudo, porque veníamos de la pelea con el campo. Y no la habíamos ganado. Pero ahí es donde se transparentó claramente, porque no la ganamos la pelea con el campo. No la ganamos. La empatamos. Hasta nuevo aviso. Seguimos con el control del Estado varios años después. Pero, porque el control del Estado no lo pudieron arrebatar. ¿No? Porque no podían cruzar al comando en jefe, tenían que ir a la jefatura de gabinete a discutir. Ya no podían ir al comando en jefe. Porque esa crisis que se expresó y que se transparentó, y eso es lo extraordinario de haber tenido la democracia, de haber podido salir del Estado terrorista, es que ya no podían ir al comando en jefe, tenían que cruzar la calle Belgrano, ir a la jefatura de gabinete o la calle, ¿no? Los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? De la sociedad rural, es transparentar la pelea por la renta extraordinaria, transparentarla. En otro momento no, nada, aquello una semana, golpe de Estado y se acabó. La sociedad ya no discutía la renta extraordinaria, si la soja les corresponde, no les corresponde, 3 puntos. 4 meses estuvo la sociedad discutiendo eso. Fue muy importante. Fue un avance en la conciencia. Y me parece que efectivamente nosotros no tomamos la decisión política cabal, sometidos también a una reconstrucción de los partidos políticos después del 2001, que no es la maravilla. Aún hoy tenemos, señores, estos problemas. Les costó mucho entender que esto no es una transición, que esto no era una transición a la democracia, a un desarrollo capitalista moderno, que esto les costó varios meses entender que esto era un saqueo que avalaron votando el pago de los fondos buitres, el fin de la ley de soberanía y la venta de las acciones de la ANSES, que son las leyes que trataban de contener la ola fascista neoliberal que se venía.
Las hizo el gobierno anterior en los últimos 2 años. Es más, la última gran ley que se hace es la de protección de pago soberano. Y entonces creo que el tema es político, señores, claramente. O sea, los desafíos están planteados. Este gobierno va a insistir con el saqueo absoluto de los bienes hasta que no demos más. No hay otro mecanismo. Y la reconstrucción de la sociedad, un poco el 10 de mayo se vio ahí. Los actores no eran los actores políticos, no era el diputado botando la mano ahí, levantando la manito, a ver con qué le daba gobernabilidad, ¿no? La palabra gobernabilidad es una palabra berreta que esconde lo principal, que es ceder al que tiene más poder. Esa es la gobernabilidad. Ceder al que tiene la chequera. Porque uno de los dramas de que Macri ganara la provincia de Buenos Aires es que se quedó con todas las cajas. Y ellos la usan. Porque para ellos está claro, el poder del dinero es el poder más disciplinador que el poder de las armas. También es un cambio conceptual. Por eso es tan brutal la batalla por el sentido, por las palabras, porque ya no hay una ametralladora que impide que se resuelve todo con el silencio. Ahora hay que hablar, hay que convencer, hay que disfrazar, hay que engañar, o hay que revelar. Entonces, lo que se mostró el 10 de mayo es que hay un cambio y se está perfilando algo que yo no sé definirlo, pero bueno, estamos haciendo ahora un frente de un movimiento de núcleos culturales que incluye a todas las asociaciones, los cineastas, que ya empezamos a andar en eso, porque la sensación que hay es que estamos en un proceso que no va a dar como resultado la democracia ni los partidos tal como los conocemos. Ya no. Yo no sabría decirles qué, pero yo creo que acá salimos con un frente de salvación nacional, si no, no salimos. No me parece que haya otra salida. Y cada uno asumirá sus... Ahora, todos estos que votaron la ley de pago soberano, que la gobernabilidad, se los traga la historia, se lo juro, porque así son las crisis. Así son las crisis. Y bueno, ahora estoy solo reflexionando en voz alta, porque ni siquiera tengo certezas, ¿no? Tengo 2 o 3 certezas, que es la que les dije, ¿no? Yo creo que ese Frente de Salvación Nacional no va a estar dirigido no por los miembros de una lista de un partido, sino por los referentes sociales que expresen cabalmente cada sector. Es otra historia lo que se viene. Y estas democracias burguesas que terminan con Macron, con Macri, con Macron, bueno, Macron, por ejemplo, Macron. Claro, ¿cómo podríamos decir? Le Pen era como acá votar a la Pando. No, eso ya pasó. Ese estilo de posguerra en Francia, o de fascismo de posguerra, o acá de energúmeno fascistoide, ya pasó. Ahora se necesita algo más sofisticado. Y el señor Macron es un empleado de Rothschild, el primer banquero de la historia del capitalismo. La familia Rothschild tiene 500 años en la faz de la tierra, tanto como la familia Martínez Dios en Argentina. Entonces es como una cosa increíble que está pasando, que es que el capitalismo, a medida que se expande, implosiona. Es como el Big Bang. Es raro, digo, estoy diciendo por ahí taradeces, ¿no? Estoy como pensando, pero es como tengo imágenes, ¿no?
una percepción, tengo una percepción, porque conozco bastante la historia argentina y bueno, que me permite decir estas cosas que no creo muy desacertadas, pero bueno, la historia dirá. Bueno, eso, un poco es esa la reflexión. ¿Alguna otra pregunta? Espera un poquito. Ya el aplauso final lo voy a pedir, pero antes de ese aplauso final, María, yo te voy a decir maestra. Maestro es mucho más que todo lo demás. Sos una maestra. No te lo digo porque somos amigos, te lo digo porque soy una militante. Agradecer a este auditorio y quiero hacer mención de algunos compañeros que están acá. Fue muy simbólica esta primera jornada. Primero agradecer a los compañeros de la Confederación General de Profesionales, están ahí Miriam Gorman, una gran figura que te admiro, y a todos los demás compañeros que están ahí de la Confederación de los Profesionales. A 3 abogados que pelean por los viejos, que los ayudan, que aguantan sus cabronadas, pero siempre están en eso, clarificándolos, defendiéndolos y ver cómo pueden hacer para que no los estafen. Esos 3 amigos que están ahí. A mi amigo Gregorio, que hicimos la secundaria juntos y que si las cosas van bien y serán como estamos esperando, puede ser un diputado. Ojalá que así sea porque sos un tipo con valores. Aníbal Cedrón, un gran artista, un gran amigo, un gran ser humano, que siempre te escuchamos y aprendemos de vos. A Robert, un amigo de toda la vida. A María, su esposa, que es una luchadora de la cultura también, María, la tenemos que acercar. Ya está, claro. A los compañeros, yo les digo el nombre, ¿cuál es ese nombre loco que pusieron y que juntaron 200 personas en el Instituto Patria? Los Sueltos K, que nos conocimos en una marcha y hoy estamos trabajando en cosas para ir adelante. A los compañeros de la Universidad de Lomas, que nos reencontramos hoy, agradezco la presencia. A los compañeros de esta casa, a la secretaria de prensa de nuestra asociación. Y a la compañera que leyó extraordinariamente. Y a la compañera que leyó a esa compañera que leyó extraordinariamente, bienvenida. Bienvenida al trabajo de nuestra fundación, porque vamos a hacer muchas más cosas. Infinitamente, muchas gracias a todos. Invito ahora al vicepresidente de la Fundación, el doctor Eduardo Cotza, si puede ascender al escenario, al secretario de la Fundación, el licenciado Brites, a la compañera subsecretaria de prensa de nuestra asociación, para sacarnos una foto. Y ahora sí, lo único que podemos decir, misión cumplida. Gracias, María, por hacernos meditar, por hacernos elaborar cosas, por permitirnos aprender. Y a ustedes gracias por haberse quedado y por haber tenido la paciencia que tuvieron en esperar hoy, en un día de lluvia. Igual se hicieron presentes. Y a los alumnos, ahí hay alumnos de nuestro instituto también. Así que a todos muchas gracias. Y ahora sí, todos le damos un aplauso gigante a María. Victoria va a cerrar. Y mientras que vamos a sacar una foto, así que adelante, Mercedes. Solo quería agregar un dato que para nosotros y para ustedes a futuro va a ser muy importante, que es seguir encontrándonos en este ciclo frente a frente, y para ello pueden visitarnos en la web, en www.excelencia-delmedio, .fundación excelencia-delmedio.org, y también
adelantar algo que hoy me dijo Ricardo. El jueves 29 de junio va a estar con todos nosotros Leopoldo Moró. Así que creo que es algo para aplaudir, por supuesto. Leopoldo Moró será parte de la próxima disertación. Agradecerles profundamente que estén acá, a cada uno de ustedes, y que tengan un gran retorno a sus hogares. Así que el aplauso final es para ustedes.